Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Y la pastora Yayer Gañarás. y este es el programa La Gracia no No se se mezcla. mezcla. Muy bien, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar hoy aquí en vivo. Hoy es miércoles 23 de noviembre del año 2022 y mientras la gente, los hermanos, amigos se van conectando con este programa La Gracia no se mezcla, nosotros entonces vamos dándole gracias al Señor, vamos orando. La pastora envía también, ahora estamos enviando el link para que la gente pueda entrar, y yo miro allá porque el otro teléfono, mi teléfono es allá, este no es mi teléfono y la cámara saca muy bien. Con razón que se me salgo mirando para otro lado. Pero bueno, damos gracias al Señor. Hoy es, como dije, miércoles de fútbol, el día domingo. Por eso me ven con la camiseta y le damos gracias al Señor por que podemos. Hoy tenemos un tema fabuloso, hoy un tema genial, un tema que realmente es para entendidos, es para aquellos que alcanzaron madurez, es para que se pueda entender mayormente la nueva creación, la nueva criatura, y poder entender que el espíritu y el cuerpo le pertenecen a Dios, ¿no? Y hoy vamos a ver cuál parte de la persona, cuál parte es la que peca, que eso es lo que muchos ignoran y no saben. Vamos a dar esa respuesta, así que no te vayas, quédate porque te vamos a decir qué parte es la que, donde pecamos cuando estamos en Cristo. También vamos a decirte que a veces la Biblia refiere al cuerpo, otras veces habla de carne refiriéndose a la naturaleza pecaminosa o a la vieja naturaleza, y también se refiere al alma. Todas esas cosas están en la palabra y nosotros vamos a desarrollar en los próximos minutos con la pastora Yashi en este programa La Gracia no se mezcla. Vamos a hablar de la nueva creación, de la nueva naturaleza, vamos a hablar del cuerpo. Hoy vamos a enfocarnos un poco en el cuerpo, que este cuerpo que Dios nos dio es templo del Espíritu Santo, que nosotros necesitamos también estar de acuerdo con este cuerpo, necesitamos amar este cuerpo también y saber y entender que este cuerpo que Dios nos dio hoy día es templo del Espíritu Santo de Dios, y así como un instrumento, por ejemplo, como una guitarra, ¿no? Una guitarra es un instrumento y la guitarra se puede tocar música como se conoce en el cristianismo, no se puede tocar música del mundo, ¿no? Por así decirlo, pero esa misma guitarra también se pueden tocar alabanzas al Señor. Simplemente la guitarra es un instrumento, depende en qué manos esté, es la música que va a salir, ¿no? Se puede tocar Escalera al Cielo y también se puede, Sí. y también se puede tocar una alabanza al Señor, como aquella que dice hasta el final, gloria a Jesús. Y es la misma guitarra. Lo mismo este cuerpo, ¿no? Nosotros es simplemente un instrumento, este cuerpo habita el Espíritu de Dios y lo podés usar para vivir para Dios, para servir a Dios, o también lo podés usar como instrumento de pecado. Aún siendo nacido nuevo, siendo hijo de Dios, usted va a decidir dónde va a estar, dónde va a vivir. Si en esa nueva creación, en esa nueva naturaleza, o va a vivir para este mundo, para
las metas que quizás usted se proponga para el sistema de este mundo, nosotros decidimos, nosotros tenemos que decidir. ¿Es una batalla? Sí, claro que es una batalla, porque muchas veces el cuerpo mismo a veces está cansado, el cuerpo mismo a veces tiene sueño, tiene hambre, y a veces el cuerpo quisiera mejor estar tirado en un sofá, mirando una película, comiendo un sanguchito, tomando una gaseosa, un cafecito, pero ahí cuando nosotros tenemos que decirle, como decía David, alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces la mente le manda una señal al cuerpo y dice, tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabarlo, tenemos que servir, tenemos que dar a conocer estas buenas nuevas a otros, y a veces se convierte en una batalla, pero cuanto más lo hacemos, es como todo, cuanto más lo hacemos, más nos gusta hacerlo. Es como cuando uno va a un gimnasio, aquella persona que nunca fue a un gimnasio o que nunca fue deportista, y ahora el doctor le dice a los 60 años, bueno, tiene que hacer deporte, tiene que darle a ese cuerpo, tiene que ejercitarlo. Si no lo hizo durante toda su vida va a ser un poquito fuerte, pero por eso yo siempre los empujo a los jóvenes, desde jóvenes, a hacer ejercicio. Este es templo del Espíritu Santo y el ejercicio es bueno, claro que sí, tomarse unos días para ejercitar, para caminar, para correr, para andar en bicicleta, para ir un ratito a hacer un poquito de pesas, teniendo las posibilidades, ¿no? O sea, digo, a veces la gente dice, no, pero no sé dónde caminar, bueno, no sé dónde correr, o sea, o no tengo dinero para correr. Yo creo que todos nos ponemos una zapatilla más o menos y bueno, podemos salir a trotar, a correr. Ya después hay otros que bicicleta, tenés que tener una bicicleta, o a nadar tenés que tener un lugar, una pileta, una piscina para ir a nadar, más acá en invierno que hay que ir a las piscinas cubiertas, claro que sí. Pero bueno, es lindo poder ejercitar este cuerpo. Y asimismo, también usted tiene que ejercitar su mente con el pensamiento de la palabra de Dios continuamente. Esto es siempre. ¿Hasta cuándo? La pregunta de mucha gente. Hasta que partamos de esta tierra o el Señor venga a buscarnos, pero hasta ese momento vamos a tener que estar renovando nuestros pensamientos con la palabra de Cristo, con la palabra del nuevo pacto de la gracia. Hoy vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 7, donde Pablo comienza hablándoles a los romanos y le dice, les voy a hablar a ustedes que conocen la ley. Por lo tanto, eran judíos. Amén. Así que ahí voy ganando un poquito de tiempo mientras le damos la bienvenida a la pastora Yashi Argañarás. Bendecida, amén, pastora. Amén. Tiene amén. Muchas luces. Muchas luces hoy. Qué bueno, sí. Sí, hoy estamos, amén. Sí, estamos como esos que están en Qatar, ¿viste? Ajá. Bien iluminados. Bien iluminados, sí. Amén, amén. Bueno, muy contento de estar acá nuevamente, amén, en el programa La Gracia no se mezcla, así que para todos aquellos que se están conectando y que están conectados en este momento, que puedan enviarnos sus saludos y decirnos de dónde nos estás mirando para saber hasta dónde estamos llegando. Y si tienes preguntas referente al tema que estamos tocando en este momento, también las puedes hacer. Si necesitas oración, también podemos después orar por tus peticiones, por tu oración que necesites, así que lo puedes poner también ahí. Amén. También preguntas referente a este tema. Preguntas referente al tema. Una pregunta muy buena tenemos hoy. ¿Qué nosotros peca, no? Mucha gente dice, podemos poner la pregunta y dejar un... Pero tienen que esperar hasta el final del programa para tener la respuesta. Claro, dejamos un espacio para que vayan poniendo las respuestas, ¿no? Las buscamos y entonces ahí vemos. Para los que quieran participar. Parte de nosotros es la parte mala. ¿Cuál es la parte mala? ¿No? Esa es la pregunta que todo la pregunta clave. ¿Qué parte mala es de nosotros? ¿No? Amén. ¿Cuál es? Espíritu, alma, cuerpo, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde pecamos? Y bueno, todas esas respuestas están en la palabra de Dios, amén, por supuesto. Y así nosotros no lo sabemos todo, por supuesto que no, pero sí hemos aprendido un poco
para poder de esa manera enseñarles a otros. Primero vivirla, ¿no? Como dice, la fe sin obras. Amén. O sea, recibir la palabra, vivir, caminar en esa fe y después poder proyectarles a otros esta palabra, a ministros, a pastores, a pastoras, a hombres, mujeres de Dios, aquellos que quizás hoy están en un grupo de alabanza y dicen, avanzo, sigo, me quedo, ¿qué hago? No veo nada, no veo un futuro, o no veo que entradas y no sé qué hacer, si seguir. Nosotros siempre te vamos a empujar, a impulsar a que sirvas a Cristo Jesús, que le sirvas a Dios, porque en realidad con Cristo nunca se pierde, con Cristo siempre se gana. Siempre se gana. Y si tienes el llamado de Dios, claro que sí, no hay lindo, mejor que estar viviendo, sirviendo a nuestro Dios. Pastor Ayashi, que nos da esta oportunidad de poder estar aquí. Amén, amén, claro que sí. Vamos con los saludos, a ver de dónde se están conectando y de dónde nos están saludando, porque hay diferentes partes donde llegamos con esta palabra de gracia, con esta palabra de justicia, con esta palabra del nuevo pacto. Ahí dice el pastor Javier que se escucha un zumbido. No sé qué será. ¿Qué es zumbido? Puede ser el aire acondicionado, está prendido. Pues, probablemente. Puede ser, sí, pero sin aire no sé si será eso. Sí, porque yo no escucho nada acá. Puede ser el aire acondicionado, ¿no? ¿Es muy fuerte? Bueno, sí, es el aire acondicionado. Bueno, vamos entonces, saludamos al pastor Patricio Áviles, que está ahí conectado con nosotros, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en la ciudad de Rancagua, Chile. Amén. Amén. Así que dice, saludos pastores y bendecidos desde Rancagua, Chile. Amén. También está ahí conectado con nosotros pastor Javier Tosto. Dice, saludos pastores, vamos a Argentina. Amén. La esperanza es lo último que se pierde, como dice. ¿Cómo? Ojo que perdió Alemania también, ojo, la verdad que está tremendo este mundial. Apuestas. Porque la verdad que nunca me imaginé que Japón le iba a ganar a Alemania. ¿Y cómo jugó el primer tiempo Alemania? Lo pasó por arriba, tenía que hacer como 7 goles. Pero bueno, no sé. Así es el fútbol. I don't know, something's going on. A veces los mejores perdemos también. Yeah, I don't know, something's tricky. Amén. Margarita Kierner, le saludamos también a nuestra hermana Guadalupe, que ahora está desde Florida mirándonos, ¿no? Dice, así es, sí se escucha. Así que gloria a Dios. Bendecida con toda bendición, hermana Guadalupe. También saludamos a la hermana Estela Aguirre, de la Iglesia de la Gracia de Buenos Aires. Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, en Buenos Aires, en Hurlingham, nos dice, bendecidos con toda bendición, Pastor Leo y Yashi Argañarás, hoy necesito oración, no me siento bien. Amén, vamos a estar orando, hermana Estela, amén, por tu vida. Así que ahí vamos, estate atenta para cuando hagamos las oraciones, amén. Después y desde ya te mandamos un feliz cumpleaños, está cerquita tu cumpleaños. Y espero que lo puedas pasar en Delva. Amén. En la Delva, gloria ya a va a Jesús. Estar bien sana, fuerte, fortalecida para el viernes ir a celebrar. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Gracias, Estela ahora. Señor, que seas tú obrando en su cuerpo. Sí, Padre amado. Señor, que su mente reciba esta información correcta de sí, todo lo Señor. bueno que tú hiciste por y para ella hace 2000 años. En el nombre de Jesús nosotros enviamos palabra de sanidad, salud para todas sus arterias, Amén, lo creemos. La sangre derramada en la cruz corra por sus venas y que todo su corazón, ahora sus riñones, su hígado, su páncreas, su estómago, todo el sistema respiratorio, todo el sistema circulatorio, sus extremidades, sus huesos, en el nombre de Jesús, que sean activados ahora en salud, en el nombre de Jesucristo. Y le creemos a lo que ya Cristo hizo por y para nosotros,
y decimos, hecho está en Cristo Jesús. Amén. 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 Tu micrófono parece se escucha un poquito bajo. Oh. ¿No está pausado? ¿Está bien? No sé. Maybe porque está como para adentro. Amén. ¿Ahora? Amén. Bueno, también queríamos contarles que mañana mañana es día de acción de gracias acá. Era una más importante de Estados Unidos, cuando el Día del Pavo, pero es el Día de Acción de Gracias que celebra Estados Unidos por algunos, bueno, de la historia dice que por la cosecha, otro por la conquista de aquellos del norte de Europa, llegaron a Estados Unidos y bueno, después de la conquista comieron pavo y de ahí vino la tradición. Así que mañana, jueves y viernes es feriado acá. Mañana nosotros no tenemos servicio en la iglesia porque se juntan todas las familias y de gracias. Muy bien, si usted puede nos ahí y después que hablamos, transmitimos la palabra, también le podemos... Vamos a leer el libro de Romanos capítulo versículo 4, dice vamos a leer 5 en adelante, porque hoy lo que vamos a hablar es de que en nosotros hay una nueva naturaleza y ya no hay dos naturalezas, porque Dios vino a vivir en nosotros y hay un nuevo nacimiento y esa nueva creación en nuestro espíritu, esa nueva naturaleza es de Cristo. Amén. Amén. Vamos, Pastora Yashi, leemos Romanos 7, versículo 5, dice de la siguiente manera. Amén. Leemos el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muy bien. Cuando el apóstol Pablo se refiere aquí, porque mientras estábamos en la carne, la palabra carne es naturaleza pecaminosa. Aquí Pablo y Pablo le estaba relatando su vida cuando él era judío, antes de tener a Cristo, todo lo que él se esforzó para él poder agradar a Dios y la batalla y la lucha que el apóstol Pablo tenía porque él quería agradar a Dios, pero no podía agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él dice, ahora lo vamos a ver, que la ley, las pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Tomás, él quería cumplir la ley. ¿Cuáles eran los frutos? Eran frutos dignos de arrepentimiento, eran frutos que le agradaban a Dios, eran frutos que tenían que ver con la vida de Dios. No, dice que esos frutos eran para muerte. ¿Por qué? Porque la ley le da fuerza ¿a quién? Al pecado. Muy bien, estamos relatando lo que él mismo escribió a los romanos, Pastor Ayashi. Esto es tremendo porque muy pocos, yo sé que usted lo entiende muy bien a esto, porque lo hemos hablado ya muchos años, este capítulo 7 del libro Romanos, lo hemos leído también en inglés, porque en inglés a veces las palabras te dan un poquito más de luz también. Es muy bueno tener dos idiomas, por la gracia de Dios. Yo sé que tenemos el hebreo, el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, pero también hay palabras en inglés que también te ayudan un poco, como las diferentes versiones, ¿verdad? Amén, claro que sí, que ayudan bastante. A mí me gusta mucho mirar las otras versiones porque a veces te dan una luz, ¿no?, sobre la palabra, por las palabras, digo, ¿no?, por la forma de hablar, las palabras que se usan son palabras que ya no ni uno ni las conoce, al menos yo no sé. Sí, acá tenemos una nueva traducción viviente, el mismo versículo, el 5, mirá cómo dice, Pastora Yashi. El 5 dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Muy bien.
es una de las claves de una vida de victoria sobre el pecado. Amén. Conocer bien esto, porque te ubica en un lugar de más que vencedor, te ubican en el lugar que todo ser humano quisiera estar y quisiera llegar. Y este versículo, capítulo 7 y 8 del libro de Romanos, es clave. Y estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. En este caso, el apóstol Pablo, él dice que cuando él no era cristiano, no conocía al Señor todavía, dice que la ley que se le daba a él hacían que en sus cuerpos se manifiesten aún más los pecados. Lo dice bien claro acá. Y lo dice de tal manera, esta versión que dice, cuando vivíamos por nuestra vieja naturaleza. ¿Cuál era esa vieja naturaleza? La naturaleza adámica. Satánica. Cuando hoy día, Iglesia Jesús mi amor, Pastor Leo, nosotros enseñamos que hay un enemigo, que hay un Satanás, que hay un diablo, y tiene que ver con ese obstáculo de esa antigua naturaleza, de esa vieja naturaleza pecaminosa, que hasta que la persona no entiende que nació de nuevo, ya no lo habita la antigua naturaleza pecaminosa, satánica, adámica, sino que ahora le habita una nueva naturaleza que viene de Dios, que viene de Cristo, que viene del cielo, que tiene que ver con la vida, con la piedad de Dios. Entonces la persona comienza bien su vida. ¿Por qué? Porque ya entendió. Pero mientras no entiende que hay una nueva creación y que murió, esa antigua naturaleza fue clavada en la cruz y que murió juntamente con Cristo, fue sepultado, juntamente fuimos sepultados con Él, pero cuando resucitamos juntamente con Cristo, nacimos de nuevo para andar en esa nueva vida en la cual nunca más, nevermore, nunca más, Pastora Yashi, vamos a volver a la antigua naturaleza. Nunca más podés volver. ¿Por qué? Porque eres una nueva creación, tienes una nueva y única naturaleza. No dos como nos enseñaron por tantos años, la naturaleza no espiritual y la naturaleza de la carne. Eso es lo que nos enseñaron, y eso es los pactos mezclados, por supuesto. Pero aún algunos que todavía enseñan la gracia, todavía ellos se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque tanto nos enseñaron eso, que todavía no saben separar. Y es muy importante separar y entender esta escritura que el apóstol Pablo, pastora, está enviando aquí a los judíos para decirle, mientras ustedes estén ahí en ese lugar, en esa naturaleza pecaminosa, ustedes van a ser aún más pecadores todavía. Claro. Él quería hacerles entender a ellos que mientras más ellos querían hacer el bien, pero al estar bajo la ley, caminando la ley, queriendo cumplir la ley, ellos estaban. No iba a haber un como tenía su antigua naturaleza, claro, tenían pecado, eran pecaminosos, claro. La ley le hacía más pecaminoso todavía. Porque como dice acá, como dice Pablo, ¿no? Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, dice, ¿no? La ley despertaba esos malos deseos. O sea, ¿qué desperta los malos deseos en la vieja naturaleza? La ley los despertaba. O sea, al llegar despierta. Si la persona no entiende la gracia, no entiende los pactos, no entiende el perdón eterno de los pecados, no entiende la justicia de Dios, en realidad está destinada a la derrota, destinada a la maldición. Por lo tanto, derrota, maldición se va a ver reflejado en una vida de enfermedad, en una vida de adicciones incontrolables, se va a ver destinada a una vida de pobreza, miseria, de escasez, de estar siempre mal, de toda maldición generacional que viene de sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. ¿Sí? El abuelo se divorció, mamá, papá también, yo también. Bueno, total, si ellos lo vivieron, también lo voy a vivir. Eso es lo que
que está, lo que viene de generación en generación, también pueden ser adicciones, todo eso. Pero la clave no es orar más, la clave no es voy a separarme, me voy a determinar. La clave no está ahí, la clave está poder entender el nuevo nacimiento, poder entender cómo es espíritu, alma y cuerpo, y que ya estamos, el ser humano puede estar en dos lugares, o está en Adán, que vendría a ser en una naturaleza satánica, o está en Cristo, que es la vida del espíritu. O sea, en dos lugares. Entonces no tienes las dos naturalezas, ni tampoco puedes estar en dos lugares, sino que eres una nueva criatura, una nueva creación, eres hijo, eres hija de Dios, y en esta nueva creación, esta nueva naturaleza, ahora usted comienza esta maravillosa vida del Espíritu, donde usted y yo, nosotros estamos destinados a reinar en vida. A reinar, a permanecer, a estar, a vivir bajo ahora esta nueva naturaleza, ¿no? Que hemos recibido a través del Señor, ¿no? Por eso es importante entender, ¿no? Cómo es que trabaja, ¿no? Las cosas, porque a veces queremos hacer las cosas o agradar a Dios, ¿no? De una manera que a nosotros no imaginamos o creemos, pero realmente tenemos que caminar bajo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Claro. Si nos está diciendo que ya nuestra vieja naturaleza ya dejó de ser, o sea, no podemos seguir pensando que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, sino hoy caminamos solamente con una que es la nueva naturaleza, ¿no? Amén. Claro que la mente, ahí está la cosa, está en la mente, está en el alma. La antigua naturaleza que ya fue clavada en la cruz, pero Dios no nos hace un delete en nuestro cerebro, en nuestra mente, donde ahí están los recuerdos del pasado, las cosas lindas y las cosas feas que vivimos. Cuanto más años pasen, más años tenemos, metida de patas, más pecados. Lindo que poder llegar a una edad joven a recibir esta maravillosa gracia y poder entender esta nueva naturaleza y poder entender que el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que le obedece a lo que la mente le va a enviar, y la mente recibe de dos lugares, de los 5 sentidos, recibe de los 5 sentidos, de lo que uno escucha, de lo que ve, Amén. Recibe de lo que toca, de lo que palpa, del sistema, y también recibe del espíritu. Entonces, si recibe del cerebro, los 5 sentidos, está destinado a la derrota, porque va a vivir una vida emocional. Pero si la persona se fija y pone su mente, su alma, lo alinea con la palabra, que es Cristo Jesús, que es el verbo, todo tiene que ver con Cristo. Si lo alinea con la palabra de Dios, entonces empieza a creer correctamente, y su cuerpo, que es en realidad donde queremos que se manifieste aquí en este tiempo ahora, es en nuestro cuerpo. Exactamente. Donde queremos estar sanos, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, claro. Donde buscamos la prosperidad, en nuestros cuerpos. Y mientras estemos acá, porque una vez que ya nos vamos, ya no necesitamos ni la sanidad, ni necesitamos la prosperidad, no necesitamos nada, porque en realidad todo lo que Dios nos los dio es para poder vivir en esta tierra, estar acá, ¿no? Y disfrutar acá, digamos, ¿no? Disfrutar de, como dice, ¿no? De larga vida, ¿no? Buena vida. Buena vida, salud, ¿no? Tener salud. Entonces todo eso lo necesitamos acá. Muy bien. Estamos ahora en la traducción Reina Valera. Seguimos con este capítulo 7 del libro de Romanos, el versículo 6. En algunos nos vamos a detener, en otros vamos a avanzar, Pastora Yoshi, porque tiene muchos versículos, pero en los claves lo tenemos aquí, lo vamos a ir leyendo, y después en los claves vamos para. Okay. Muy bien. El versículo 6 dice de la siguiente manera. El 6 dice así. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿El 7 también? Sí, siga, paramos después. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muy bien. Esta parte es tremendo lo que Pablo escribe, porque dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Ajá. Esas palabritas que aparecen ahí son claves. Sí, son muy importantes. Porque él está diciendo que en un tiempo él vivió sin ley. Puede ser que hasta los 8 años de edad, claro. Puede ser hasta los 9 años, 10 Cuando años. era pequeño, claro, antes que le inducieran, como hacen los rituales los judíos, que le dejan al niño leer el Torano, que ellos empiezan a estudiarlo y todo eso, entonces ahí empiezan a enseñar. Claro, y vienen los mandamientos. Y vienen los mandamientos. Y le dice, yo en un tiempo vivía sin ley. ¿En qué tiempo era? En ese tiempo. Puede ser hasta un jovencito, pero cuando le dan la ley, dice, entonces dice el versículo, el 7 dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. No, de ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, un día le dieron ese mandamiento, y cuando le dieron mandamiento, no codiciarás, entonces Pablo ahora dice, se despertó en mí. ¿Qué se despertó en mí? La codicia. La codicia. ¿Y qué es la codicia? El pecado. ¿Por qué? Porque al tener la antigua naturaleza adámica, satánica, la ley le da más fuerza todavía al pecado. Claro. Entonces, por eso él los trata de llevar a los judíos y les dice, ustedes que conocen la ley, la historia no está en la ley. Conocí el pecado, más quería aplicar la ley, dice ahora lo vamos a ver, el pecado se hacía más pecaminoso. Porque como dice 1 Corintios 15, 56, la ley le da fuerza al pecado. Entonces, en todo este relato, Pastor Ayashi, Pablo empieza a mostrar su incomodidad, empieza a mostrar su batalla, su lucha, y en algún momento quizás como a punto de rendirse, podríamos decir, porque él empieza a ver que dentro suyo no moraba el bien, no estaba bien. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Claro. Por eso no podemos decir que esto lo relató él cuando o está diciendo su lucha como cristiano. No, él está diciendo su lucha antes de ser cristiano, cuando él estaba en la ley. Ya aquí ya era cristiano, por eso escribe el libro de los Romanos. Pero él está relatando antes de conocer a Cristo y está diciendo, cuando yo no tenía la ley, en verdad no sabía los pecados. Pero cuando vino, y da un ejemplo, vino el mandamiento y dijo, no codiciarás, yo codicié más todavía. Él comienza como a querer compartir con ellos su experiencia para que ellos se relacionaran con la experiencia de él, porque está hablándole a personas que también conocían la ley. Entonces le está diciendo, cuando yo no tenía la ley, pasó esto. Entonces, pero venida la ley, entonces cada uno, cuando alguien te empieza a hablar así, que empieza a pasar por tu mente, vos empezás a analizarte uno mismo, ¿no? Empieza a analizarse y él querría llegar a ellos para que ellos se analicen y digan, no, la verdad que nosotros también nos sentíamos así. Hubo un momento que yo no tenía ley tampoco, pero después vino la ley y después comenzar a ver cuando la ley vino, qué sucedió con ellos. Entonces ahí ellos empiezan, ¿cómo se dice? Identificado en la palabra, identificado con lo que él está relatando. Claro, yo creo que cuando uno empieza a escuchar los mensajes de gracia y uno es cristiano, ferviente, fervoroso, hijo de Dios, porque yo sé que hay gente más apasionada, fervorosa, como Saulo de Tarso, que es el que está escribiendo esto, ya ahora siendo el apóstol Pablo, que era una persona de pasión, de apasionado fervor, por lo que él hacía, radical. Por lo que él creía, radical, totalmente. Radical, una persona radical, ¿no? Y yo creo que esta maravillosa gracia es para todos aquellos que en algún momento
quieren agradar a Dios, quieren vivir en esta tierra bendecidos con toda bendición, y no buscan las bendiciones en otro lado, sino que la buscan en la iglesia, la buscan en la Biblia, la buscan en Dios. Pero al no conocer bien, al no creer correctamente, entonces no pueden disfrutar de todo esto bueno que Dios compró para nosotros. Pero por eso estos programas, Pastora Yashi, y por eso este tiempo que tomamos para, nuestro deseo es que la gente conozca, que le podamos enseñar un poquito en cada miércoles que estamos juntos, Amén, de poder darles esta palabra. Claro, y que puedan también, si tienen alguna pregunta o algo, como decíamos al comienzo del programa, para aquellos que se conectaron después, que si tienen alguna pregunta en lo que estamos compartiendo con ustedes en esta hora, que puedan hacerlo también, ¿no? Por medio de acá del Facebook nos pueden enviar las preguntas referente al tema que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, este tema es muy importante porque el capítulo 7 del libro de Romanos ha sido interpretado como la vida de Pablo siendo cristiano y diciendo, bueno, el bien no mora en mí, el mal está en mi carne, mi cuerpo es malo. Y después nosotros mismos lo tomábamos así, porque por uno supuesto, hablaba como Pablo, decía, claro, no, porque el querer querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, y nos sentíamos, claro, nos sentíamos, ¿cómo se dice? Identificados con Pablo, porque estábamos viviendo en ese tiempo, ¿no? Estábamos viviendo eso mismo. Entonces, al no estar entendiendo bien y no haberse enseñado bien y decir, no, realmente acá Pablo está mostrando lo que él vivió cuando estaba en la ley, no cuando ya había Cristo sido revelado en su vida, ¿no? Esta no es la vida de un cristiano. Exactamente. Esa es la vida de alguien que estaba en la ley y que quiere cumplir la ley, y era la batalla y la lucha que esta persona tenía, que en este caso era Saulo, porque él estaba refiriéndose a Saulo cuando él quería agradar a Dios por medio de la ley. Pecaminosa, y no puede ser que él está hablando de naturaleza pecaminosa cuando tiene una nueva naturaleza, cuando Pablo nos lleva en todas sus epístolas a que nacimos de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que hoy tenemos el Espíritu es con él, que solo con él, que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y que nosotros le pertenecemos a él, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios, son de Dios, las tres partes, todo nuestro ser belong to Jesus, pertenecen a Dios. Pero es muy importante poder entender este capítulo 7 para que vean por qué nosotros vivimos en esta nueva naturaleza, claro, en esta nueva creación, fundamentados aquí, y no creyendo que un día le pertenezco a Dios, otro día le pertenezco al diablo, otro día estoy en la carne, otro día, o sea, no, o lo mismo luz y tiniebla. Hay gente que dice, bueno, cuando yo estoy en luz, porque cree que está haciendo las cosas bien, está en luz. No falle, estoy en luz, porque estoy en tinieblas. La persona cree que tiene la capacidad de moverse de la luz a las tinieblas. ¿Qué va haciendo? De la luz, ¿hago mal? Estoy en el medio, pero cree que se va moviendo sola. Mover de un lugar a otro. Cristo te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y es donde está. No andará nunca más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. O sea, y eso son todos estos temas lindos que tenemos hoy en la gracia, y que tenemos una seguridad tremenda, Pastora Yashi, de conocer esta verdad, y cuando uno conoce esta maravillosa verdad, entonces podés caminar en esta maravillosa vida de Cristo, bendecida. Amén. Con toda bendición. Bueno, vamos a los saludos entonces. Yo sé que tenés más saludos. Un poquito ahí, mientras voy saludando entonces. Amén. Llegamos nosotros hasta nuestra hermana Estela, ¿no? Está ahí conectada con nosotros también Sarita Flores de Upstate New York. Amén. Sarita Flores de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en Nueva York. Así que le enviamos un saludo ahí a todos en casa, bendecidos con toda bendición. Amén.
Estela Rodríguez nos dice bendiciones desde Argentina. Amén. Estela Rodríguez, te enviamos también un fuerte saludo y contento que estás ahí conectada con nosotros. También Margarita, que es nuestra hermana Guadalupe, ya nos acostumbramos a decirle Guadalupe, ¿no? Lupita. Es Lupita, amén. Dice amén. Amén. También está ahí conectado con nosotros Esteban Daniel. Esteban Daniel, bendecido con toda bendición. Dice, vamos y les... Amén. Ya pronto estaremos por ahí, así que la hermana Mónica se prepare para cocinar esos platos ricos que ella hace. Amén. Así que le enviamos un fuerte abrazo a Esteban Daniel y a Mónica. Amén. Y también a los chicos, por supuesto. Le enviamos un beso grande. También está ahí conectado Daniel Lorenzo Pulido, nos dice amén, amén, bendecido con toda bendición. También está Gabriela Guajardo, nuestra hermana de México, de Nuevo León. Nuevo León, se me olvidó la ciudad, sí, pero bueno. Lorenzo es de Virú, ¿De Perú? ¿Dónde es Lorenzo? De Perú, de Virú. Oh, de Perú. Ah, sí, bueno, no sabía que era de Perú, amén. Tenemos ahí de Perú conectado. Entonces, Gabriela de México nos dice, bendecidos con toda bendición, amados pastores. Amén. Gloria a Dios. El pastor Javier nos dice, muy bien explicado. Gracias, pastores. Amén. Bendecido con toda bendición. El hermano Ricardo de la Iglesia de la Gracia allá en Rancagua, Chile, nos dice, saludos desde Chile. Amén. Ahí le enviamos también un saludo, hermano Ricardo. Y el pastor nos dice, gracias por enseñarnos. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Mónica nos dice, Mónica Liliana dice, bendita gracia, gracias por sembrar incansablemente la semilla de la palabra de verdad que nos ha hecho libres. Amén, gloria a Dios. Así es, solamente la gracia nos puede hacer verdaderamente libres, ¿no? Como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Nuestro hermano Mati del Faro de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor allá en Argentina nos dice amén, amén, bendecido con toda bendición, hermano Matías. También está ahí conectada con nosotros Cristina Viera, nos dice bendecidos, amados desde Argentina, amén. Un fuerte abrazo, Cristina, amén. Ahí también está conectada con nosotros. Así que no se olviden, si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando, ahí puede hacer también la pregunta. Si no nos saludaste y estás conectado y no te saludamos, también puedes poner tu saludo para entonces saber de dónde nos estás escuchando. Amén. Amén, qué bueno, la verdad que sí, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se conectan y nos animan, ¿verdad? Nos alientan. Saludo, Cristina, para vos también y para todos aquellos que están conectados de diferentes partes. La verdad que nos anima mucho que usted esté ahí, que nos esté viendo, que esté conectado y que podamos servirles con esta palabra. Amén. Porque en realidad esta palabra del capítulo 7, por ejemplo, el libro de Romanos, me solucionó la vida de tantos años de culpabilidad, de tantos años de condenación. Y cuando uno vive en condenación y vive en culpabilidad, no cree bien, cree mal, entonces el resultado va a ser que uno va a vivir mal. Y la condenación te lleva a desatar en tu cuerpo físico muchas enfermedades. Por eso es muy importante saber que Cristo hizo por y para nosotros y de esa manera vivir sin condenación en la tierra. Y para eso es entender, por ejemplo, el capítulo 7 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo, él desesperado por querer llegar a los judíos, le dice a ustedes que conocen la ley. En realidad la ley es un problema. Y el otro problema es la naturaleza pecaminosa. La ley y la naturaleza pecaminosa le va a dar más fuerza todavía y usted va a pecar más todavía. Entonces, solucionar una cosa. Primero, tiene que nacer de nuevo. Claro. Para que la naturaleza antigua, pecaminosa, adámica, satánica, ya no esté más en ustedes. Exactamente. Y tener una nueva naturaleza, hacer esa nueva creación para andar en nueva vida. Y cuando ustedes tienen esa naturaleza, entonces va a haber condenación en ustedes y la ley no va a tener, esta es la palabra, esta es la solución para la vida cristiana en esta tierra hasta que Cristo venga a buscarnos
aunque este cuerpo termine sus días, ¿no? Yo estoy en la Deje de mitad de la ser. vida. Yo te lo digo, Porque Pastora Cristo Yayi, todos los venga días de mi ahora vida. antes. Yo estoy en la mitad de mi vida. Mi vida, ¿no era una canción? Sí. Adrián Yayi, sí, estoy y sé que no por mí, es por la gracia. Amén. Y creer correctamente, hermana querida, creer Sí. correctamente. Cuando usted cree Eso es lo más correctamente, importante. usted va a vivir y tener el fruto maravilloso de ese sacrificio, de esa entrega que nuestro Señor lo hizo Así por es. y para nosotros, para pensando nosotros. en usted, pensando Amén. en mí, pensando en usted, querida Claro hermana. que sí. Qué Amén. lindo, ¿no? Qué lindo que el Señor nos tenía en sus planes y estaba pensando en usted y nosotros, ¿no? Llegó con esta maravillosa gracia. Qué lindo. Seguimos con estos versículos, no sé si nos va a dar el tiempo. Será lindo que usted lo pueda ver después, también esta enseñanza, y poder avanzar. Exacto. Para el miércoles que viene, otra vez poder estar con esta palabra. Dejamos en el versículo 9, el 10 leímos, y ahora vamos a leer el 11, el 12, ¿no? Y el 13. ¿Vamos hasta el 13? Ok. Muy bien. Vamos, entonces el 11 dice así. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, vino a ser muerto para mí. En ninguna manera. No, esa es una pregunta, lo leí mal. Vamos a leerlo otra vez porque no quiero leerlo de una forma que después no lo entiendan. Muy bien, vamos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Muy bien, acá el apóstol Pablo está reincidiendo a decirle a los judíos, ustedes que conocen la ley, quiero decirles que en realidad, y eso es lo que nosotros, Pastora Yayi, también nosotros queremos proyectar. Exacto, no estamos diciendo que la ley es mala, al contrario, la ley es santa. Ahí lo dice bien. Es muy buena. La ley es santa, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley te muestra todo lo correcto, todo lo bueno de lo que Dios quiere, ¿no? De algo, o sea, por eso te dice no matarás, porque Dios no quiere que seamos asesinos. Por supuesto. Entonces la ley te va a hacer bien a vos. Exactamente, sí. Todo lo que te va a hacer bien para vos, para vivir una vida bien, lo muestra el mandamiento, digamos, ¿no? El problema es la naturaleza pecaminosa. Exactamente, ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso necesita nacer de nuevo. Usted le explica a aquellos que no están hoy en la gracia, que no conocen los pactos y que aún viven los pactos mezclados. Yo sé que algunos dicen, no, yo ya nací nuevo, soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero cuando usted le lleva a esta nueva creación, esta nueva naturaleza, donde usted le dice, ya no podés estar en Adán, ahora tenés que estar en Cristo, ya no tienes pecado. Cuando la persona dice, no soy pecador, tengo el cordero que... Cuando la persona entiende eso, es libre. Amén. Es maravilloso. Y viene un gozo, viene un descanso, viene una alegría, Pastora Yayi, una paz, una tranquilidad. Porque uno le habla a la gente, le ministra. Y tenemos testimonios siempre, continuamente, de gente que escucha los 7 minutos, o gente que ve las prédicas, escucha las prédicas, y dice, yo viví muchos años oprimido, viviendo bajo la ley. Exacto. Pero no es que la ley es porque mala, queriendo cumplirla, eso es lo que nos hace sentir mal. Porque vos querés cumplirla, querés hacer, y mucha gente se excusa como decir, Dios entiende. Dios entiende que yo, por más que haga 8 mandamientos y falle en 2, Dios entiende por esos 2. O sea, como que la suma me da, el promedio, ¿no? el promedio me da. Como que va a la escuela. Claro, como cuando uno va a la escuela, ¿no? Pero en realidad, como dice el libro de Santiago, ¿no? O sea, si nosotros fallamos en un mandamiento, entonces es como que fallamos en todos. Para Dios es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra humana mentalidad, queremos siempre excusarnos. Y creemos que Dios nos va a entender.
Y como yo siempre digo, Dios lo único que entiende, lo que Él estableció en su palabra, lo que Él ya dijo, eso es lo que Él entiende. Y lo que Él dijo, eso es. Como dice, sea tu sí, sí, ¿no? Amén. Así Santiago que 2:10, donde dice, ahí es donde dice que si querés cumplir toda la ley, pero fallás en un punto, que no es como que cumpliste. no cumpliste nada. Está fuerte eso. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Pero cuando nos ponemos a estudiar y entender, yo antes, sinceramente, yo sabía que habían 10 mandamientos. Siempre lo supe antes de ser cristiana. Okay, nos vamos, cerremos. No, sabía que habían 10 mandamientos. Okay. Pero no sabía, no dije que los cumplía. Yo pensé que ni lo sabía. No. Cuando yo la conocí a usted, bueno, pensé que ni lo sabía. yo lo sabía, pero vivía como que no los tenía. Pero la cosa es, a lo que yo quiero ir, antes que me olvide, es que yo sabía que habían 10 mandamientos, pero no pasaba por mi mente que habían 613 leyes. Oh, claro, no, ni sabía. O sea, ni idea tenía. Entonces la gente se enfatiza en los 10 mandamientos, ignorando que hay 613 leyes que también se tienen que cumplir. Y después me van a decir, pero pastora, nosotros no somos judíos, ¿no? Para cumplir todo eso. Pero si no eres judío para cumplir todo eso, tampoco eres judío para cumplir los 10 mandamientos. Tampoco. O sea, no tenías necesidad como gentil de cumplir ni los 10 mandamientos ni las 613 leyes, ¿no? Pero es algo tremendo, porque cuando yo leí eso, o sea, ahora en la gracia más que nada, yo me quedé, wow, la verdad que no es que cuesta cumplir la ley, es imposible cumplir la ley. Imposible para todo ser humano. Es imposible. Y lo bueno de hoy poder conocer un poquito más, y en este caso de saber que Pablo lo que estaba hablando acá, lo estaba hablando cuando él ya era cristiano, pero el relato que estaba haciendo, que estaba escribiendo, era en su naturaleza pecaminosa, dinámica y encima ley. Entonces, eso es lo que la naturaleza de Adán, porque la carne es la antigua naturaleza pecaminosa. Imposible de poder agradar a Dios, imposible de bien e imposible de poder recibir algo que ya fue pagado, porque ahí donde lo va llevando, versículo tras versículo, Pablo, a estos judíos, que hoy nos sirve a nosotros, para que nosotros podamos tener ese gran descanso y esa plenitud de lo que Cristo logró para nosotros. Amén, así es. La tenemos lo podemos leer en los versículos que leímos recién, que fue el 10... El 11, leímos 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Muy bien, bueno, lo leemos en la nueva traducción viviente. Dice así. Amén. Dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó en mí muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por eso, mire lo que dice, qué terrible es el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene pecado? La pregunta, ¿tiene pecado? O sea, si usted tiene pecado, entonces usted no nació de nuevo. Tiene una antigua naturaleza. Así es. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Porque se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. O sea, la ley y el pecado, o sea, no hay salida. No hay forma de poder vivir bien. Entonces, por eso en Jesús mi amor enseñamos bien fuertemente perdón de los pecados, justicia atribuida por medio de la fe, y también unimos todo de esta nueva creación, de entender la vida abundante integral, espiritual, mi cuerpo. Amén. Porque el fin
de todo esto es la tierra, podamos estar también para nosotros poder vivir para Dios y servirle a Dios. Sé que usted tiene palabra, tiene el conocimiento, pero usted está enfermo, está enferma. Claro. No va a poder viajar, no va a poder dar clases. No va a poder salir ni a la esquina ni a a la hablarle esquina, a claro. alguien. Entonces Se va a sentir necesitamos mal. este cuerpito. Amén. Necesitamos estar sanos. Claro. Necesitamos que esas neuronas se activen en tu vida. Porque viste que cuando llegan cierta edad la gente dice, no, aún predicadores conocidos dicen, bueno, es que así el cuerpo se va desgastando y también se desgasta la neurona, se desgasta el cerebro, la retención, la retina, ya no vas a retener como cuando eras joven, ya ahora te estás poniendo viejo, ya cuando vas a un lugar no sabes si estás yendo o estás viniendo, cuando estás en el teléfono no sabes si están llamando o estás llamando, ¿no? Así dicen los viejos, ¿no? Sí, sí. Así dicen así aún los dicen. predicadores viejos, ¿no? ¿Te llamé o me llamaste? Pero en la nueva criatura, la nueva creación, que hoy está dentro de nosotros, o sea, Dios es ilimitado, ilimitado. Amén. Iba a decir unlimited en inglés y no es que en inglés en español. Ilimitado. O sea, que todo lo bueno de Dios que está viviendo dentro tuyo, querido, querida, te quiere poner en ese lugar de reinar en vida. Así es. Ojo, es un crecimiento, es un proceso de aprendizaje. No es que viniste hoy, lo recibiste y mañana ya está y tenés todo el dinero y tenés toda la salud. O sea, en la medida, por eso, en el tercer capítulo de Juan, Juan habla y dice en el versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y para eso es necesario oír este mensaje continuamente, ser disciplinado, Pastora Jazz. Como hablamos otro día con nuestro hijo Mateo, ¿no? Que hablamos de dinero y hablamos de empresas y hablamos de todo esto, ¿no? Y la palabra que él decía, ¿no? Y creo que esta palabra es clave, disciplinado, ¿no? Sí. Ser disciplinado. Disciplinado, claro. Necesitamos ser disciplinados como hijo de Dios. Pero no esa disciplina que nos ponían en la iglesia, ¿no? No, disciplinado en el sentido de ser discípulos. De ser discípulos, claro, de tener un horario con las cosas del Señor, claro. de separar el tiempo para aprender lo que están tomarnos haciendo. el tiempo, Claro. de estudiar. De estudiar la palabra Claro. y de poder aprender esta maravillosa palabra. Muy bien. Vamos entonces a la Reina Valera. Y vamos a ir terminando, pero la semana que viene vamos a seguir con este tema tremendo. Amén. Muy bien. El versículo... Estamos en el 13, ahora vamos al 14, ¿no? 14, 15 y 16. Ok, leemos entonces el 14, 15, vamos hasta el 17. 17 y vamos a terminar ahí. Ok. Pero acuérdense que la semana que viene vamos a seguir. No queremos tomar más tiempo porque ya algunos tenemos una hora que estamos. ¿Ustedes están ahí? Claro. Tornudó el perro. ¿Lo escuchó? No. El 15 dice así. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien, paremos ahí. Miren lo que el 14 es clave también en esto. En esta enseñanza el 14 es clave. Me gustaría que puedan recibir esta parte. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Cuando las personas leen esta, estoy hablando de predicadores, estoy hablando de pastores, que leen esta parte, dicen, yo soy carnal, soy vendido al pecado. Si usted es carnal y usted es vendido al pecado, entonces no hay esperanza para el cristiano. No hay esperanza. Porque esa lucha no se va a terminar nunca. Entonces usted está vendido al pecado. Exacto. Y en su mente usted va a decir, no, yo en verdad mejor me rindo y voy a pecar. Porque no aguanto esto. Porque usted cree que su naturaleza es pecaminosa. Exactamente. Pero acuérdese, Pablo está escribiendo su relato antes de conocer a Cristo, cuando él vivía como judío bajo la ley de Moisés, y cuanto más ley le daban, entonces él decía, es imposible, porque yo soy carnal, soy vendido al pecado. Al leerlo, a ver, Pastora Yashi, ahora le dijo a usted,
en la otra versión, el versículo 14, a ver cómo dice. Del 14 al 17, ¿no? Sí. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Pare ahí. Pablo no está diciendo esto cuando él es cristiano. Está diciendo cuando él no era cristiano. Exactamente. Era esclavo del pecado. Estaba vendido al pecado. Y dice, soy demasiado humano. Por eso que hoy nosotros somos nueva criatura, nueva creación. Y hoy nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y como dice 1 Juan 4:17, así como Él es, así soy yo hoy en esta tierra. Amén. No soy vendido al pecado, no soy pecador, no tengo una antigua naturaleza pecaminosa y una naturaleza nueva en Cristo. No, soy nueva creación. ¿Qué parte? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cuál parte mala es en tu vida? Ninguna. Porque las tres le pertenecen a Dios. Amén. ¿Cuál parte peca? ¿Cuál es la parte que pecamos? Ninguna parte de nosotros peca. Porque ya no somos pecadores. Así es. ¿Y dónde está el pecado? El pecado está en el sistema. El pecado está allá afuera. El pecado está a la puerta. Ahora usted va a ser disciplinado, va a ser un discípulo para tomar sabias decisiones y no vivir en esa vida que no es usted, que es una mentira, que hoy posiblemente alguien está viviendo y está atado a una relación, y está atado a una adicción, y está atado a un vicio, y está atado a una depresión, y está atado a muchas cosas, y dice, pero yo tengo la gracia, tengo a Cristo, nací de nuevo. Pero no, la verdad que yo haciendo esto tengo dos naturalezas. Entonces estoy vendido al pecado. No, hermano, hermana querida, usted es una nueva creación, es una nueva criatura, ninguna parte de usted es mala. Cristo, cuando Él fue a la cruz, en su cuerpo, hizo la circuncisión, echando fuera el cuerpo pecaminoso carnal, lo echó fuera para que nosotros podamos, espíritu, alma y cuerpo, estar bien delante de Dios. Hoy ninguna parte de nosotros, amado, amada, es mala. Entonces, ¿pero por qué Pablo habla de esta manera? Porque Pablo lo está llevando a que por la ley de Moisés, y estando ellos en la antigua naturaleza, nunca iban a poder tener, Pastora Yashi, la libertad que Cristo vino a traer. Exactamente, y tampoco iban a poder cumplir lo que ellos querían cumplir. De ninguna manera. Esto es una de las lecciones. Antes del programa hablé con la Pastora Yashi y le dije, vamos a hablar de esto. Ya bueno, antes también, pero porque es un tema que no muchos lo pueden entender. Creen que su cuerpo es malo. Dicen, no, mi cuerpo, mi carne es mala. Voy a vivir toda la vida. Porque creen que el deseo está dentro de ellos. Al creer que todavía caminan bajo esa vieja naturaleza, ¿no? Pensando, si estás pensando en que tienes dos naturalezas y que porque hoy no oraste o no leíste la palabra, fuiste a trabajar, comiste, hiciste cosas, miraste quizá, escuchaste música, no sé, hiciste algo que vos pensás que solamente alimentaste esa vieja naturaleza y dijiste, no alimenté mi nueva naturaleza con la palabra, con escuchar una prédica. Entonces ese mismo pensamiento te lleva a ser débil, porque después cuando vienen las circunstancias, las cosas que son externas, porque el pecado hoy en día es externo, te lo muestra afuera, cuando tú te presentas bajo esa debilidad que antes tenías en tu vieja naturaleza, al vos creer que todavía está en vos, eso activa eso y por eso después estás mal, caes en pecado, mal, porque todavía no renovaste tu mente, tu entendimiento y sigues pensando que tienes dos naturalezas. Cuando pienses que solamente hay una naturaleza, que es la nueva naturaleza en Cristo, que eso es que ya el pecado que había en vos ya no mora en vos, ya el pecado está externo, entonces te va a ser muy diferente la vida y vas a vivir una libertad tremenda. Si lees el capítulo 7 de Romanos pensando que Pablo está hablando de su vida como cristiano, que tiene una lucha, que tiene una batalla con el pecado, entonces vas a alinear tu mente y vas a decir, si Pablo no pudo, ¿qué me espera a mí? ¿qué me espera a mí?
Eso es lo que yo pensé por 20 años. Si Pablo no pudo, ¿yo por qué tengo que dejar esto? Si él no pudo dejarlo. Si él vivió en pecado. Y a veces quería hacer lo bueno y hacía lo malo. Yo también quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Entonces, ¿qué terminaba haciendo? Lo malo. ¿Quién sufría? Yo, Porque mi esposa, terminás mis hijos, rindiéndote. todos. Como dice Pablo, terminás rendido al pecado. O sea, ¿por qué terminás rendido? Porque ves que no podés controlarlo, ves que no podés dejarlo, entonces eso mismo te lleva a rendirte y caer en lo que sea que se te haya presentado. Claro que sí. Claro que Porque sí. ningún pecado y ninguna cosa, ves que la persona cae, no se te presenta de la noche a la mañana así como nada, sino ya eso empieza a trabajar en tu mente. ¿Por qué? Porque estás creyendo mal. Claro, al creer mal, el fruto, el resultado de esa mala creencia te va a llevar a malos resultados. Bueno, Pastora Yayi, saludamos a algunos que nos saludan. Amén. O si nos querés saludar ahí, de dónde nos estás viendo, escuchando, y podemos saludarte. Aquellos que nos están saludando, estamos listos para el sábado, Amén. Pastora Yayi. Amén, amén. Dice nuestra hermana Margarita Lupita, dice, pastores y hermanos, sería hermoso que hiciéramos un chat de todos los hermanos de la Iglesia Jesús Mi Amor para siempre poder estar unidos en todo momento y ayudarnos espiritualmente. Amén. Amén, amén, en todo momento. Muy bien, amén. También nos dice nuestra hermana Lupita, dice de lo que es bueno para vivir limpio, pero lo prohibido es lo que más llama la atención, naturaleza de la carne, nos dice nuestra hermana Lupita. También nos dice son 10 mandamientos, pero como 1000 culpas. Claro, porque al estar siempre queriendo cumplir los mandamientos, siempre te vas a sentir culpable. ¿Por qué te vas a sentir culpable? Porque no los puedes cumplir. Y al no cumplirlo, entonces siempre está esa culpabilidad, ¿no? El hermano Ricardo Ávila nos dice, amén, tremenda esta enseñanza. Amén, así es, tremendo. Así que, no sé si... Sí, a mí me solucionó la vida después de tantos años, aún siendo pastor y viviendo en adicciones, viviendo en cosas que realmente oprimía mi vida, pero el llamado, la pasión que tenía por predicar la palabra, nunca nada pudo pararlo, y hasta que conocí esta maravillosa gracia en la cual me hizo verdaderamente libre. Y uno, al conocer tantos pastores alrededor del mundo, los pastores viven oprimidos, viven deprimidos, viven atados, muchos a algunos vicios, en su secreto, en su vida secreta, doble vida. ¿Por qué doble vida? Porque están en un lugar donde ya no pueden volver atrás. Algunos son descubiertos, y cuando son descubiertos, como a muchos le ha pasado, pierden la iglesia, pierden su matrimonio, pierden... Terminan apartándose también de todo, muchos terminan apartados. Muchos hasta suicidándose, porque no pueden vivir una vida que ellos quieren vivir. Exactamente, que es lo que demanda... No es que son charlatanes, no es que yo quiero vivir la vida loca. No. Porque nadie le enseñó bien, entonces no han logrado. Claro, porque el problema es este, al no nacer de nuevo y tener la naturaleza pecaminosa, más la ley que tienen, que se le da continuamente, entonces eso... como lo digo siempre, una bomba. Entonces eso te va a llevar ¿a dónde? Te va a llevar a fornicar, a adulterar, a mentir, a robar. Es que por eso vemos tanto, claro, una y otra vez en las iglesias. Muchos pastores tienen problemas de dinero, de robo, de quedarse con el dinero avaricia. De la avaricia. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Al decirle no codicié, no seas avaro, exactamente. El amor al dinero, el principio de todo el tiempo, o sea, que la persona... viene todo eso en su mente, y eso le da fuerza ¿a dónde? A la naturaleza, al pecado que está en él. Porque está todavía creyendo que está ese pecado ahí. O sea, yo no voy a hablar, ni nombres tampoco, así que, pero cantidad de pastores alrededor del mundo que viven en adulterio, viven como en adulterio con otras mujeres. Tremendo, pero claro que sí. Porque ellos, al tener el pecado en su vida, en su naturaleza, y le dicen no peques, no adulteres, y cuando usted lo ve en un púlpito, ellos hablan y dicen
no adultere, hermano, no fornique, aquellos que están en fornicación adulterio. O sea, y pareciera que la persona, pero si él está viviendo eso, ¿cómo puede ser que lo esté predicando, que lo esté enseñando? O sea, es algo terrible Es como lo que pasa en la ley. es como una forma de taparse de lo que están haciendo. Puede ser, digo sí. yo, que mientras más le dicen al otro que no lo hagan, viendo que lo están haciendo, Quizá que, tratando de cubrirse. Pero es algo tremendo, es ¿no? terrible Muy lo que ve en los actos mezclados. Llega un momento que se divorcian porque no se aguantan, o sea, no pueden estar un rato juntos, un día juntos. Y la verdad que la vida, como yo digo, cuando la gente me pregunta y dice, ¿qué opina? ¿Me caso? Y yo creo que es muy lindo estar casado con la persona correcta. Es muy lindo, porque tenés una compañera que a pesar de que quizás no quiso ayer, pero se levantó para el segundo tiempo. Acá el partido empezó a las 5 de la mañana y ella vino a las 6 de la mañana al segundo tiempo, pero por lo menos un tiempo. Y cuando el segundo tiempo. justo cuando vino hicieron goles los de Arabia, ahora que me doy cuenta. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pues capaz que no me tengo que levantar tan temprano, entonces. Entonces, gracias por estar ahí. Yo estaba solo acá mirando el partido porque los chicos no se quieren levantar y mi hija le iba a mirar en otro lado, así que me tocó mirarlo acá, tomando café, pero bueno, ahí apareció Era muy usted, temprano por eso. y le doy gracias por eso, porque es muy lindo estar acompañado en toda situación. Así que bueno, el sábado a las 2 de la tarde, así que... Sí, ya, ahora lo voy a ver los dos tiempos. Bueno, terminamos entonces, Pastora Yashi, tenemos más enseñanza para la miércoles que viene. Por favor, así es. Comparta esta enseñanza con otros. Decirle a otros que se puede ser libre en Cristo. Amén. Decirle a otros que se puede vivir bien, que se puede vivir saludable, próspero, tener todo lo bueno de esta tierra, que el bien te siga todos los días de tu vida, ciertamente el bien, lo bueno de Dios, su amor, su fidelidad, su misericordia. Estamos destinados para eso. No te rindas, don't give up, no te rindas, seguí creyendo. Nosotros nunca te vamos a decir es fácil. Pero sí te vamos a decir que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Para Él todo es fácil, todo es posible. Falta que nosotros que estamos aquí en esta podamos creerlo. Amén. Así es, así es. La nueva de acción de gracias. Happy Thanksgiving. Thanksgiving para todos aquellos que viven en Estados Unidos. También en otra parte celebran este día de acción de gracias, que es el día de... Muy bien, Pastora Yashi. Entonces así nos retiramos y nos vemos la próxima semana. La gracia no se mezcla.